Ahora que se ha hablado mucho en este mes de Dhul Hijjah, ya pasaron los 10 días y ya pasó el Eid al-Adha o la fiesta del sacrificio, la fiesta mayor, he meditado sobre la grandiosa fe de Abraham. Y yo sé que, la pasa con él, yo sé que cercano a estas fechas se habla mucho de Abraham y su familia y cómo él y su familia eran personas entregadas profundamente al creador del universo, al Señor de los mundos. Vemos cómo Abraham pasó prácticamente las pruebas más difíciles que puede pasar un ser humano, y las pasó sin quejarse, con paciencia. Vemos que su hijo Ismael y su esposa Hajar fueron pacientes y rectos, y que aceptaron el designio divino, aunque este designio parecía de alguna manera oscuro. Pero hay una cosa que quiero agregar a todo esto que se habla, y es que para que el amor de Abraham hacia Allah y la entrega de Abraham hacia Allah fuera tan grande, este amor y esta fe tenía que ser solamente a un único Dios. ¿Por qué? Porque por lógica, si hubieran 2 dioses, o 3 dioses, o 4 dioses, sería imposible para el corazón humano entregarse de la misma manera y con la misma profundidad a 4 deidades diferentes. Bien difícil sería para un hombre entregarse completamente a 4 dioses. Porque si te entregas completamente a algo o a alguien, no puede ser a 2. Solamente puede ser a 1. Por eso vemos que en las religiones, aún en las religiones politeístas, es decir, aún en las religiones que hay más dioses en sus creencias, el ser humano escoge dentro del panteón de los dioses un dios en particular a quien entregarse. Entonces nosotros vemos que los antiguos egipcios, por ejemplo, los faraones, se entregaban a uno de los dioses del panteón. O sea, uno de los dioses del panteón egipcio era el favorito. Podía ser Horus, podía ser Ra, podía ser Set, podía ser Osiris, si lo quieren femenino podía ser Isis, Sobek, que eran los dioses del panteón egipcio. Entonces la gente buscaba un dios patrono a quien entregarse. En los griegos, por ejemplo, Zeus, estaba Ares, que era el dios de la guerra, Afrodita, la diosa de la belleza, Hades, el dios de los muertos o del tártaro. Entonces, aún en el politeísmo, siempre la gente busca inclinarse o entregarse a uno de los dioses de ahí. Este es mi Dios preferido. Y pasa lo mismo en las religiones cristianas. Las religiones cristianas mayoritarias son trinitarias teológicamente hablando. Es decir, en la religión cristiana existen 3 divinas personas. 3 diferentes, cada uno con sus características, cada uno con sus papeles, cada uno con sus roles diferentes, aunque según la teología, y esto es teología cristiana, los 3 tienen el mismo nivel de poder, de omnipotencia, de facultades. Pero la gente, en general, busca uno de estas 3 divinas personas para entregarse completamente. Entonces, por ejemplo, en el cristianismo trinitario, que es el mayoritario de América Latina, el 99% de los cristianos son trinitarios, es decir, con esta concepción de 3 seres en una sola persona, se entregan generalmente más a Jesús. Así que Jesús, que es parte de la divinidad desde la perspectiva teológica cristiana, es el que toma el control y el que toma el papel en la teología cristiana. La gente le ora a Jesús, la gente le pide a Jesús, la gente hace milagros por Jesús y la gente espera que Jesús lo encuentre el día del juicio final frente
frente a Él en el trono de gloria, quedan relegados el Padre y todavía más relegado el pobre Espíritu Santo. ¿Ah? En papeles diferentes. Es difícil ver a un cristiano orándole al Espíritu Santo, por ejemplo. A pesar que teológicamente hablando, están en el mismo nivel que el Hijo y que el Padre. Entonces el ser humano está diseñado para amar a un solo Dios. Incluso si está en una religión que no es monoteísta. Pero para que se configure completamente el monoteísmo, tiene que ser solamente un Dios. No puede haber otro. No puede haber, ¿cómo se llama? Copartícipes con la divinidad. Entonces, una de las cosas que a mí me causa, no sé qué sentimiento decir, es cuando veo a una persona ofreciéndole actos de adoración a otro que no sea Allah, a otro que no sea Dios, a otro que no sea el Creador. Cuando yo veo eso, siento un sentimiento difícil en el interior. Y yo quiero decirle a esa persona, mira, lo que estás haciendo no está bien, está completamente mal. Me produce repulsión, como si viera a una persona robando, a una persona violando, a una persona matando. Exactamente el mismo sentimiento. Y en los mandamientos, o en lo que Allah ordena, o en lo que Dios ordena desde la Torá, desde antes de la Torá en adelante, el primer mandamiento de todos es precisamente no asociar ni poner ninguna divinidad a la par. Este mandamiento o esta orden está por encima de todas las demás. Por encima de todas las demás. Insisto, el pecado más grande está en violar este mandamiento. La asociación a Dios es el pecado más grande, lo que en árabe es shirk, ponerle un socio a Dios, es el pecado más grande que lleva a la condenación eterna en el infierno, o sea, al castigo más grande. Entonces, ¿cuál es una de mis luchas en América Latina? Es demostrarle a la gente que está mal en ponerle a Jesús como socio en la divinidad. Y tratamos la manera de demostrar esto con las palabras más razonables y coherentes posibles. Incluso encontrando esta misma línea en la Biblia, ya que la Biblia es el libro sagrado para los cristianos. La Biblia es el libro que un cristiano no debería o no puede cuestionar, porque se supone que es un libro sin cuestionamiento, un libro sagrado que viene directamente de Dios. Entonces, si nosotros encontramos pistas o razones en la Biblia para demostrar que hay un error en divinizar a Jesús, la paz sea con Él, y no ponerlo en su justa posición, que es un siervo, Mesías y profeta y enviado de Allah, que es su justa posición, si podemos encontrar en este libro eso y demostrarlo, al menos podemos decir que hemos hecho lo mejor y el trabajo correcto. De ahí depende si Allah quiere guiar a esta gente o no, porque Allah guía a quien quiere y desvía a quien quiere. A nosotros solamente nos incumbe dar a conocer el mensaje de la manera correcta, que es lo que intentamos hacer. Pensando en la fe de Abraham y en esa grandeza del padre Abraham, la paz sea con él y su familia, la paz sea con ellos, me pongo celoso e intranquilo cuando veo a gente haciendo otra cosa, adorando a un ser humano, adorando a la criatura y no adorando al Creador. El Sagrado Corán, en la Sura 5, nos dice algo que para mí es hermoso, que lo hemos repetido varias veces, pero vale la pena decirlo. Nos habla del momento del juicio final. El Corán habla retóricamente del futuro. Del futuro, porque evidentemente el juicio final todavía no ha acontecido. Pero para Allah no hay tiempo.
No hay presente, ni pasado, ni futuro. Allah está sobre el tiempo. El tiempo, el pasado y el presente y el futuro, es una condición o una dimensión de nuestro universo. Cuando empezó el universo, empezó el tiempo. Allah está libre del tiempo. Como está libre del tiempo, sabe lo que acontece en el pasado, en el presente, en el futuro al mismo tiempo. Entonces Él nos relata en el Corán casualmente como en tiempo presente, como que esto está pasando, incluso a veces en tiempo pasado, cuando esto se refiere al futuro. ¿Por qué? Para Allah estar libre del tiempo. Entonces el Corán dice, el día del juicio final entre corchetes, dice, Dios dirá, y está hablando futuro, oh Jesús, hijo de María, oh Jesús, hijo de María. Imagínense esta escena, Allah va a llamar a Jesús. Dios, Allah, va a llamar a Jesús, vení para acá, venga. ¿Acaso tú le dijiste a la gente, acaso tú le dijiste a la gente, adórenme a mí y a mi madre como divinidades junto a mí? ¿Tú le dijiste eso? Dirá Jesús, dirá Jesús, glorificado seas, Subhanak, glorificado seas. No me corresponde decir algo a lo que no tengo derecho. ¿Cómo? Yo no me corresponde decir eso. Si yo lo hubiera dicho, miren cómo Jesús le habla a Dios. Miren con el respeto, la manera como Jesús le habla a su Señor. Y Jesús, la pasa con él, le dice, si yo hubiera dicho eso, tú ya lo sabrías. Ya lo sabrías. Porque tú conoces lo que encierra mi alma. Tú conoces lo que encierra mi alma. Mientras que yo ignoro lo que encierra la tuya. Tú eres quien conoce lo oculto. No les transmití solamente lo que tú me ordenaste. Adoren solo a Dios, mi Señor y el vuestro. Mi Señor y el suyo. Y fui testigo de sus acciones mientras estuve con ellos. Pero después me elevaste. Después me elevaste y fuiste tú quien nos vigiló. Tú eres testigo de todas las cosas. Entonces, ¿qué está diciendo el Corán? Glorificado sea Allah. Maravilloso. Que Jesús va a ser testigo en contra. Testigo de cargo de quienes lo adoraron. Entonces Allah le va a llamar y le va a decir, venga para acá, papito. Aquí estoy parafraseando en salvadoreño. ¿Tú le dijiste a la gente que te hiciera Dios? ¿Tú le dijiste que te hiciera parte de la Trinidad? ¿Que te adoraran a ti? ¿Que te pidieran a ti? ¿Que te cantaran a ti? ¿Que te alabaran? ¿Tú les enseñaste eso? ¿Tú les dijiste eso? Y entonces Jesús va a decir, ¿cómo? Dios mío, yo no, ¿cómo no voy a decir eso, pues? Y entonces Jesús va a estar enojado con la gente. Enojado con la gente que lo hizo Dios. Enojado con la gente que lo divinizó. Encachimbado, pues. Bravo. Porque están haciendo algo diferente a lo que Él enseñó. De hecho, Él les dice, yo lo único que hice fue decirle lo que tú me ordenaste. Adoren a mi Señor y a vuestro Señor. Y después ya no puedo porque tú me llamaste y yo no sé qué es lo que hicieron, pues. Esta chagabacanada, yo no tengo responsabilidad. En la Biblia, encontramos la continuación de esto. Me gusta porque yo me lo imagino como una escena. Jesús allá lo llama, venga para acá. Él reniega y dice no, y se enoja y se va. Entonces la gente queda wow, pero nosotros pensábamos que era Dios y se van corriendo donde Él. Entonces en Mateo 7:21, 7:21, 24, según la Biblia, Jesús está diciéndole a los discípulos, profetizando qué va a pasar en el día del juicio final, porque los profetas tienen en cierta parte revelaciones de lo que va a acontecer en el futuro. Es una palabra donde viene profeta en español, que ve en el futuro, porque Alá lo permite, no todo el futuro, una parte del futuro que Alá quiere revelar, porque el dueño del oculto solamente es Alá, glorificado sea. Entonces Jesús dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Fíjense lo que está diciendo, no el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo, miren aquí, sino solo el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos.
Entonces Jesús dice en el primer versículo, no es el que a mí me llame Señor, sino el que haga la voluntad del Padre, de Alá, del Señor, del universo que está en los cielos. En aquel día, hablando del juicio final, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios. Y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Ah? Yo le digo a la gente, ¿quiénes son estos? Que está refiriéndose a Jesús en Mateo. ¿Ah? Que echan demonios en el nombre de Cristo. Que hacen milagros en el nombre de Cristo. Que profetizan en el nombre de Cristo. ¿Quiénes son? ¿A quiénes se les hace más o menos común esto? ¿A quiénes se parecen? A los musulmanes. ¿Ah? ¿Quiénes dicen, profetizo en el nombre de Jesús? ¿Ah? Saco demonios, mansalangan, malangan. ¿Ah? ¿Quiénes son? ¿Quiénes hacen milagros? Noche de milagros en el estadio Ocatlán. ¿Ah? ¿Quiénes? Y lo que les contesta Jesús es maravilloso. Porque les dice, no los conozco. ¿Ah? Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les dice hacedores de maldad? Si les dice que están profetizando en el nombre y se ve que la gente está choqueada. Porque la gente va y le dice, Jesús, pero... Ok, veamos la escena, vamos a poner en escena todo para que agarremos ya cabal cómo es la cosa. ¿Ah? Dios viene y llama a Jesús y le dice, tú les dijiste que te adoraran. Entonces Jesús la pasa y dice, no, ¿cómo? Yo no tengo derecho a eso. Si yo lo hubiera dicho, tú ya lo sabrías. Tú conoces lo que hay en mí, yo no conozco lo que hay en ti. Tú eres el conocedor del oculto y el conocedor de todas las cosas. Solo les dije lo que tú me ordenaste. Adoren a Alá, mi Señor y vuestro Señor. Y fui testigo de ellos mientras estuve con ellos y después tú me levaste a ti. Yo no sé lo que hicieron. Esos desgraciados. Eso se lo estoy agregando yo. ¿Ah? Enojado, bravo. Entonces la gente llega, pero Señor, en tu nombre sacamos demonios. En tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos milagros. Y Jesús dice, ¿qué? Quítense de aquí. Apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Quítense de aquí. Fuera. Out. Barra, en árabe. Ah. ¿Por qué? Porque Dios puede decirles cualquier cosa, pero no les puede decir no los conozco. Porque Dios conoce todas las cosas. No les puede decir no los conozco. No los conozco porque Dios fue elevado, como dice el Corán, y después yo no sé qué. ¿Qué hicieron pues? Entonces dice, yo no los conozco. ¿Cómo estás diciendo que hablaban conmigo, que yo me les aparecí, que hacían milagros? Yo no los conozco. Hacedores de maldad que me divinizaron a mí y me hicieron Dios cuando yo no les dije eso. ¿Quién va a ser el principal testigo contra ellos? El mismo Jesús. El mismo Jesús se va a encargar de ponerlos quietos. En los evangelios de la Biblia, que están en la Biblia, Jesús viene y dice en Lucas, capítulo 6, versículo 46 en adelante, él dice, ¿por qué me llaman Señor? Fíjense la pregunta que les hace a la gente. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Ah? O sea, ¿de qué me sirve que me digan Señor, Mister, Rabí, y no hacen lo que yo les estoy ordenando? Y dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿ah? Y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa puso el fundamento fuerte sobre la roca. ¿Quién? El que escucha sus palabras y las hace, no el que le dice Señor. Aquí no importan las acciones, que ya la sangre de Cristo me lavó y el Señor. No, él dice, a mí eso es irrelevante. Aquí lo importante es el que hace lo que yo estoy enseñando. Y dice, mas el que oyó y no hizo lo que yo les dije, es el hombre que edificó su casa en la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué es lo que importa? Las enseñanzas de Jesús.
no la persona de Jesús. Lo importante no es decirle Señor, lo importante es hacer lo que enseña. ¿Y qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que enseña? Oye Israel, porque él iba para Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Jesús enseña el monoteísmo porque los profetas son hermanos. Entonces Jesús, alayhi salam, la pasea con él, era hermano de Abraham, la pasea con él. Los dos eran hermanos en la labor profética que predicaban el monoteísmo absoluto, el amor y entrega a un solo Dios. Entonces cuando alguien tergiversa esta manera y la quiere convertir en una pluralidad de divinidades, están arruinando el trabajo de los profetas que tanto les costó. O sea, yo me imagino a Jesús que dijo, puchica, llegué allá, me querían matar, me querían tirar piedras, me humillaron, me sacaron de mi casa, y para que esto vengan a hacer esta revoltijo que hicieron, por supuesto que va a estar enojado. El Sagrado Corán dice en la Sura 43, versículo 59. En la Sura 43, aleya 59 dice, en verdad, Jesús, dice el Corán, en verdad, Jesús es solo un siervo a quien agraciamos y lo enviamos como ejemplo a los hijos de Israel. ¿Qué está diciendo el Corán? Que Jesús es un siervo que Alá envió a los hijos de Israel. Me dice alguien. Eso es el Corán. A mí qué me importa lo que diga el Corán. Yo no creo en ese libro inventado por un hombre de bla, 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 bla. Eso es lo que dice. Bueno, entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dice que Jesús es un siervo? ¿O no dice que es un siervo? Pues el Corán dice que es un siervo. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia, en Marcos, capítulo 10, versículo 45, poniendo palabras de Jesús en su boca, dice, porque yo, el Hijo del Hombre, no vino al mundo para ser servido, sino que para servir. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Yo no vine al mundo para que me sirvan, para que me hagan Señor. Yo vine al mundo como siervo. Yo no vine al mundo para ser servido, sino que vine para servir. Cuando Jesús se supone es elevado, entonces los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús, se supone los 12 que estaban alrededor de él, empezaron a predicar el evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en Israel, bueno, en Palestina, porque no existía Israel todavía, fuera de Palestina, también en la diáspora, que en ese momento eran provincias romanas y ciudades romanas. Entonces se supone que Pedro, que era el cercano de Jesús, hablaba en la Biblia sobre Jesús de la siguiente manera. Hechos, capítulo 3, versículo 13. ¿Y qué dice en la Biblia? El Dios de Abraham. Fíjense bien lo que dice. Pedro está hablando. Ya Jesús ha sido elevado. Esta es la concepción que supuestamente Pedro tiene de Jesús. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Miren aquí. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo, Jesús. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de vuestros padres, o de nuestros padres, ha glorificado a su siervo, Jesús. Ok, ¿qué creía Pedro? Que Jesús era un siervo. Jesús ya no estaba, Jesús había sido elevado. Si Jesús le predicó a los discípulos que Él era Dios, o que era parte de la Trinidad, o que era divino, como que el pobre Pedro no entendió, y Pedro seguía creyendo, aun cuando Jesús estaba desaparecido ya, que Jesús era un siervo. Entonces, teniendo todas estas cosas en la Biblia, de un siervo que sirve y que es enviado, ¿cómo demonios lo adoran? Eso es lo que yo no entiendo. Por Dios no entiendo. ¿Cómo lo adoran? O sea, ¿cómo le quitan la adoración al Creador, que nos da todo, que nos ha creado, que nos da todas estas maravillosas cosas en el mundo, la vista, el oído, el gusto, la inteligencia, el razonamiento, la elocuencia, la comida, la bebida, la existencia? Nos regala esto y nosotros,
el ser humano va a adorar a las criaturas. Va a adorar al que es creado, al que es enviado, al que es siervo. El Corán, en la Sura 5, versículo 46, dice lo siguiente. El Corán dice, Jesús, hijo de María, para que confirmase lo que ya había en la Torá. El Corán dice, para que confirmase lo que ya había en la Torá, le revelamos el Evangelio, el Injil, el Evangelio, en el que hay guía y luz. El Corán dice que en el Injil, en el Evangelio, hay guía y luz, como corroboración de lo que había en la Torá. Así también como guía y exhortación para los piadosos. Entonces, ¿qué dice el Corán? Que Jesús era un profeta para los hijos de Israel. El Corán no dice que Jesús era un profeta para el mundo. No dice que su mensaje era universal, que su mensaje era para todos los reinos de la tierra, para todas las ciudades. No, dice que específicamente Jesús era un profeta nacional para los hijos de Israel. Es decir, lo que él enseñaba no tiene nada que ver con otros pueblos, más que Israel. Punto. Y entonces la gente viene y dice, está bien, eso es lo que dice el Corán. Otra vez, pues a mí no me importa porque yo soy cristiano, yo creo en la Biblia. Bueno, la Biblia, en Mateo 15, 24, dice, Jesús, yo no soy enviado, sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Lo mismo que el Corán. El Corán dice que Jesús es un profeta, bueno, que es un siervo, que no es Dios, que los va a mandar al carajo el día del juicio final, también lo dice la Biblia. Después que es un siervo, también lo dice la Biblia. Después que es un profeta para los hijos de Israel, también lo dice la Biblia. Están en sintonía en las cosas principales. Jesús es un enviado, que no es Dios, es un siervo y es nacional, solamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, pero la gente dice, pero eso era él. Está bien, al principio sí, para los hijos de Israel, pero como los hijos de Israel no le hicieron caso, entonces a los suyos vino, pero como los suyos no le recibieron, entonces después dijo, no, me arrepiento de ir, entonces hoy voy a ir, me voy a hacer internacional. Pero como no me quieren aquí, entonces voy a ir fuera de Israel, pero como no le alcanzó, porque en eso supuestamente lo mataron, según los cristianos, entonces mandó a su gente a que fuera a predicar. Bueno, Jesús, en Mateo 10:5, le dice a los discípulos, a los discípulos de él, o sea, Pedro, Juan, Andrés, Bartolomé, Simeón, Tomás, a su gente, les dice, en capítulo 10, versículo 5, no vayan por los caminos de los gentiles, no vayan por los caminos de los gentiles, ni entren en las ciudades de los samaritanos, vayan solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que Jesús les dio instrucciones a sus discípulos a que no se salieran del huacal de Israel. El huacal es, ustedes saben, la cosa donde se echa agua adentro, que eso solo lo conocen en El Salvador. No se salgan de aquí, porque ustedes solamente van a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Corán insiste que Jesús era un profeta. Era un profeta para los hijos de Israel. Y esto de profeta no se corresponde tampoco con lo que dice la teología cristiana, porque la teología cristiana dice que Jesús no era un profeta. De hecho, un profeta es un siervo de Dios. Un profeta le hace los mandados a Dios. De hecho, un profeta es un enviado de Dios, entregado completamente a Dios. Por eso tiene esta categoría de profeta. Pero la gente dice que Jesús no era un profeta. El Corán, en la Sura 19, versículo 30, dice, entonces Jesús les habló y dijo, por cierto que soy el siervo de Allah. Él me revelará el libro y hará de mí un profeta. Entonces, ¿qué dice el Corán? Claramente, sin discusiones, que Jesús era un profeta en la Sura 19:30. Jesús es un profeta, un enviado de Dios, un rasul, que traía un libro sagrado y punto. Esto también es un problema dentro de la teología cristiana, que no cree que Jesús es un profeta. La Biblia, en Marcos 6:4, dice, Jesús les dijo,
no hay profeta, refiriéndose a él, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, ni entre sus parientes, ni en su casa. En Mateo 13:57 lo mismo, dice no hay profeta sino en su propia tierra y en su casa. En Lucas 13:33 Jesús dice, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, yo tengo que ir a Jerusalén. Así que no es posible que un profeta muera de Jerusalén. ¿Qué pensaba el pueblo de Jesús? Porque la idea es que Jesús andaba predicándole a todo el mundo que él era Dios. O sea, que él andaba predicándoles, miren, yo soy Dios, o adórenme, lo que sea. Pero lo que dice Mateo 21:46 dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque el pueblo lo tenía por profeta. Es decir, Jesús decía que era un profeta y el pueblo decía que era un profeta. Entonces, después de leer esto, yo no sé qué otra cosa puede salir, pues, porque está claro que Jesús creía que era un profeta y el pueblo creía que era un profeta. El pueblo. O sea, no allá, sino que todo el pueblo creía que era un profeta. En Juan 6:14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Todos creían que era profeta. En Mateo 21:11 dice, aquellos que lo conocieron, o sea, porque el pueblo pues decía, si es que él no lo conocen. Los que lo conocieron sabían que él era Dios y el pueblo que no lo conocía pensaban que no. Pero aquí dice, en Mateo 21:11, aquellos que lo conocieron confesaron, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Todo el mundo creía que era un profeta, todo el mundo creía que era un siervo, todo el mundo no creía que era Dios, todo el mundo creía que era para los hijos de Israel. Yo no sé cómo pueden hacerlo Dios y que no es profeta y que no es siervo. Entonces la Biblia hay que sacarla y escriban otro libro, porque la Biblia no dice eso. Lucas 7:16 dice, y un gran profeta, refiriéndose a Jesús, y un gran profeta se ha lamentado entre todos, entre nosotros. En conclusión, todos los profetas eran siervos de Dios. Los profetas eran hermanos, son hermanos. Y desde Adán hasta Mohammed, la paz sea con todos ellos, predicaron lo mismo. Solamente hay un Dios. Cada quien en su pueblo. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Mohammed, la paz sea con él, era el espíritu de verdad que iba a traer el mensaje para toda la humanidad. Ya no era para los hijos de Israel, sino que era para la humanidad. Y él repitió lo mismo que Jesús, y repitió lo mismo que Moisés, y repitió lo mismo que habrá un solo Dios. Recuerden que Jesús dijo en Marcos 12:28, hablando del primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, y hay que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas tus fuerzas. Recuerden que para poder amar a alguien con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, este Dios tiene que ser increíble, maravilloso, omnipotente, misericordioso y todos sus atributos, pero solamente tiene que ser uno y único. Muchas gracias, Alá, que Alá les bendiga.